es 2 de Samuel, capítulo 13. Y voy a leer, voy a hacer lectura de esta. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Admón, hijo de David, es decir, su hermano se enamora de Tamar. Y estaba Admón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón, que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonabad era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Y no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabad le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Fíjense la mente de este hombre. Estaba recibiendo Amnón, el hijo de David, un consejo ¿de quién? De un hombre astuto, dice. A veces, hermanos, no sabemos ni con quién platicamos. Hay una apariencia nada más. Hay un rostro, hay una personalidad, pero realmente no sabemos de quién estamos recibiendo el consejo. Por eso es tan importante pedirle a Dios que tome el control de nuestro corazón, que Él guíe nuestra vida, para no caer en una desobediencia ante Dios y pequemos de esta manera. El corazón de Amnón era tener como mujer ¿a quién? A Tamar, su hermana. Se enamoró de ella. Y no era correcto delante de Dios también. Por eso él tenía cierto cuidado, ¿no? Sin embargo, su corazón era tan necio, porque esta es la palabra, era una necedad de él seguir pensando en ella. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una clara idea de las cosas, cómo Dios las espera. Y una de ellas es, si eres joven, o si eres viudo o viuda, o si estás de alguna manera divorciado y eres cristiano, cásate con una persona creyente y que no sea tu familiar. Esa es la orden de Dios. Si una persona se casa con su familiar, se llama incesto. Y eso Dios lo prohíbe. Posiblemente en el Antiguo Testamento hay cosas particulares en las cuales se permitían, ¿verdad?, casamientos de ese estilo. Pero en este tiempo, hermanos, definitivamente no. Es muy importante, ¿verdad?, que tengamos una idea clara de las cosas como son. En este tiempo la iglesia debe de vivir una vida, cuando hablamos de pureza, como el Señor lo ordene. Aún, ¿verdad? Y esto es muy cuidadoso, esto es algo de veras de cuidado, hermano.
Segunda de Corintios habla acerca de que no te unas en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Es muy claro eso y Dios lo subraya una y otra vez no es una amenaza, nos advierte. No te cases, no te juntes con una persona incrédula. Y tenemos que recurrir a Él. Si estás enamorado de un incrédulo, tú que eres cristiano, decirle, Señor, quita esto de mí. Yo sé que a ti no te agrada, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que pedir a Él que nos ayude a vivir una vida como a Él le agrada. No vivir una vida como a nosotros nos agrada, dependiendo, claro, en un sentido, ¿verdad? Entre comillas, de Dios. Señor, así como decía aquella persona, ¿no? Es que, Padre, yo me enamoré de María. Y Señor, yo quiero que ella sea mi mujer. Y Dios dice, no te conviene, María. Pero a veces el corazón se vuelve necio. Queremos las cosas a la fuerza. Y así no funciona. Aún, ¿verdad? Siendo creyente, tú tienes que pedir la dirección de Dios para que ella sea tu mujer, para que ella sea tu esposo. Si no, va a salir la cosa difícil, ¿eh? Se dice esta historia de María, que después de que la conquista este muchacho, ¿verdad? Y se casa, como al mes y medio de casado, le empieza a decir este muchacho a Dios, oye Señor, ya no aguanto a María. Ya no quiero saber nada de María. Y le dice el Señor, pues fue la que tú escogiste. En pocas palabras, ahora te aguantas. Necesitamos, hermanos, ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser humildes y decirle, Señor, ¿esto es lo que tú deseas para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres? Señor, guíame, por favor. Tú eres el que ves las cosas más allá de lo que yo puedo ver. Ser humildes ante Dios. Voy a seguir leyendo para que todo lleve un respaldo de la palabra de Dios. Versículo 6. Fíjense cómo todo pasó en medio de engaños y de mentiras y de objetivos para cumplir. Amnón quería cumplir que es su propia voluntad. Claro, respaldado por una persona que no buscaba a Dios, también se entiende eso, aunque era parte de su familia. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Fíjense cómo tiene que ver todo. Cuando una persona busca hacer su voluntad, trata de ¿qué? De que todas las cosas se pongan ¿cómo? En línea, para que las cosas salgan como la persona lo quiere. Y miren, hermanos, yo pienso que todos hemos hecho esto. Todos hemos hecho esto. Hemos querido hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Pero no sabemos o sí sabemos algunos que al hacer nuestra voluntad, ¿qué va a salir como resultado? Algo terrible. Porque no es la voluntad de Dios. El objetivo ahora de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es hacer su voluntad, porque sabemos en la inteligencia, ¿verdad? Que al hacer su voluntad nos hacemos bien a nosotros mismos. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, no es lo peor. Y más si Él sabe, si Él ve las cosas en el futuro. Nosotros no podemos ver eso, pero el Señor sí lo ve. Tengamos la confianza de hablar con Dios y decirle, Señor, permíteme hoy hacer tu voluntad.
y que no se haga la mía. Las cosas van a salir bien entonces. Hasta entonces las cosas van a salir bien, hermanos. Hace un momento estábamos leyendo Romanos 8. Y quiero ir rápidamente allá porque tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Romanos capítulo 8, 1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice algo muy cierto. Los que no andan conforme a la carne. Hermanos, nosotros no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu de Dios. A veces Dios nos permite vivir una vida que tiene que ver con ciertos asuntos, de cierta forma, pero si estamos viviendo en el Espíritu, pidiendo a Dios su dirección, esto es lo que significa vivir en el Espíritu. Pedir a Dios que Él controle nuestro corazón, que nos permita hacer su voluntad. Esto es vivir en el Espíritu. Vivir una vida como a Él le agrada o como a Él le agrade. Esto hace que las cosas salgan bien, aunque a veces no estemos de acuerdo, aunque a veces digamos, ay, pero si hubiéramos hecho de esta manera, hubiera salido mejor. No es cierto, hermanos, no es cierto. Dios tiene propósitos muy específicos para cada persona. Así como tenía un plan específico para la vida de Amnón, el hijo de David. Pero él decidió vivir en la carne y hacer las cosas de una manera torcida. Voy a seguir leyendo para que vean el fin de lo que pasó. Versículo 9 dice, tomó la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Fíjense cómo Tamar probablemente no sabía el plan de, bueno, mejor dicho, no lo sabía, ¿no? No sabía el plan de Amnón, de su hermano. A veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando las cosas van pasando, ¿no? Y tener una idea clara de que hay ciertas probabilidades que pasen ciertas situaciones, ¿no? Pero en el caso de Tamar, no. Y si de alguna manera pensó en alguna cosa mala que le iba a pasar, pues en ese momento no se le ocurrió o no cambió su actitud, ¿verdad? Sin embargo, Amnón sí tenía un plan bien trazado. Corrió a todos de su casa, le dijo, veme a traer aquí a la alcoba la comida. Bueno, lo planificó muy bien. Y cuando ella se las puso delante para comer, para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, hasta ese momento se dio cuenta de los objetivos que tenía Amnón. Ella entonces le respondió, versículo 12, estoy en 2 de Samuel, capítulo 13, 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Ella no quería, ¿verdad? Porque no se debe hacer así en Israel. No hagas vileza, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey
que él no me negará a ti. Wow. Inteligente Tamar, ¿verdad? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es que de arrojarme, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Fíjense, tantas cosas que pasaron. Después de que abusó de ella, él la desechó y la aborreció. Que algo tan ilógico completamente. Yo pienso que ahí muchos tuvieron que ubicar que el objetivo de Amnón no era tanto eso. Yo pienso que desde el papá falló. David le hubiera preguntado a Amnón: ¿por qué quieres que vaya a Tamar? ¿Por qué no va mejor su mamá de Amnón? ¿O por qué no va otra persona? Pues ahí tenía él gente de servicio, ¿no? Creo que a veces no ubicamos cosas. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a todo lo que el Señor nos enseñe, nos diga. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar orando en todo tiempo, para que Dios nos guarde, que guarde nuestra vida. Y su palabra es la que nos ilumina, nos ayuda a entender, a saber cuál puede ser el mal que vayamos a hacer. Tenemos que vivir una vida muy arraigada a Dios, ahora que hemos creído en Él. Tenemos que estar acercándonos cada día al Señor, cada día a Dios. Voy a seguir leyendo el versículo 16. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: echarle a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de las vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró las puertas tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Imagínense el dolor de Tamar. Algo espantoso. Me imagino que se sentía sucia, se sentía violentada, ¿verdad? No sé qué tanto la forzaría. Pero miren, hermanos, a todo esto Dios nos enseña a tener cuidado. Tenemos que cuidar a nuestras hijas. Tenemos que cuidar aún a los hijos. Y decirles: hijos, por favor, respeten lo que Dios quiere. No debemos de permitir que nuestros hijos pequeños, ¿verdad?, tengan ciertas inclinaciones. Tenemos que orar por ellos, tenemos que decirles: no, mi hijo, no, hijitas, no es esto, tengan cuidado con lo otro. Tenemos que ser padres responsables de los hijos que Dios nos ha dado para cuidar.
Y tenemos que ser nosotros como padres íntegros también, para que ellos no vayan a recibir consecuencias aún de nosotros mismos, de nuestros pecados. Tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros oídos. Dejar que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas totalmente, para que las cosas salgan de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Vivir una vida consagrada a Dios. Versículo 20 habla acerca de qué? Del resultado, la consecuencia del pecado de Amnón. Así como David tuvo una consecuencia, así también su hijo tuvo una consecuencia terrible. Una consecuencia espantosa. Que el Señor nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él, no que nos agrade a nosotros, sino que le agrade a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de conocer lo que dice. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y ser, por supuesto, sensibles a tu Espíritu. Que tu Espíritu tome el control de nuestra vida. Ahora, como iglesia, permítenos, como dice tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer. Que nosotros seamos frutos, Señor, de lo que tu Espíritu y tu palabra nos enseña. Permítenos ser hombres y mujeres que te honren, que te busquen a diario, Señor, y glorifiquen tu nombre, porque esto es justo, Padre. Permítenos honrarte, Padre. Ponemos en tus manos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.